Buenos días, hoy estamos en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista dentro del proyecto Voces de Malvinas, del proyecto federal Voces de Malvinas. Y hoy hemos invitado a Jorge Luis Tulesi, Sí, que bueno, va a compartir con nosotros su historia, veterano de Malvinas, por supuesto. Nos va a compartir su historia, su vivencia previa a la guerra de Malvinas, durante la guerra y en la larga posguerra que todavía todos los veteranos están viviendo, ¿verdad? Así que si vos querés, Jorge, presentarte, contarnos quién sos, de dónde sos. Te bueno, primero quiero agradecer a la universidad que me haya invitado y bueno, y el deber de los veteranos por ahí es poder contar este, la experiencia que muchos valoran. Eh, bueno, en mi caso, yo soy nacido en Darreira, mi papá era de oficio ferroviario y tipógrafo, y mi mamá era ama de casa. Así que tuve una infancia feliz, no me faltó nada. Este, y bueno, me parece que siempre digo que el exceso de infancia feliz es lo que me perjudicó para los estudios, porque siempre me costó los estudios, darme tiempos y bueno. Así que bueno, antes de llegar al hacer el servicio, terminé el tercer año viendo materias y bueno, después entré a trabajar en la imprenta, también en la imprenta y hacer las experiencias que uno quiere hacer, ¿no? Golpearse, abrirse al mundo, ver cómo es el mundo, y es la curiosidad que uno siempre tiene. ¿Y viviste en el pueblo hasta cuándo, en Darregueira? Y en realidad, eh, o sea, yo en el 2010 me fui a San Blas, pero después siempre, lo que pasa es que alterné porque trabajé en el ferrocarril y en el ferrocarril Sarmiento, y por ahí nos movían, qué sé yo, cursos, hice curso en Aedo. Siempre después de ahí, después de venir de Malvinas, estuve siempre movido. No estuve siempre en Darreira. Pero la escuela primaria y secundaria Sí, lo sí, viviste en en todo en Darreira. Darregueira. ¿Y Sí, tenés sí. hermanos? Tengo una hermana, Ujú, Mónica, que se recibió en el INTA, y un hermano que es contador. ujú. Mi hermano le llevo 16 años. Me acuerdo que estaba justo en, en el periodo ese de 1982, cuando mi hermano tenía 2 años. ¿Y tu Sí. hermana? Y mi hermana es mayor, Mayor. sí. Mi hermana, si yo tengo 63, mi hermana 65 tendrá. Ujú, Sí. Así que por parte de ella tengo una familia linda. Este, Tiene una hija doctora, ujú, dos pibes que trabajan, uno trabaja en el petróleo, el otro en la Serenísima. ujú. Así que comparto lindos momentos con ellos. Bien. Y nos decías que hiciste hasta tercer año de la escuela secundaria y después qué hiciste ahí en esos años, ¿no? Ahí tendrías 15 años más o menos, 14. Claro, bueno, ahí trabajé en la imprenta y después vino la guerra de Malvinas, y después ya ahí empecé a trabajar en el ferrocarril. Ujú. Sí. ¿A vos la guerra te tomó en qué circunstancias? ¿Vos estabas haciendo el servicio militar? ¿Sos militar? ¿Tenés carrera? Contanos un poco eso. Claro, yo soy conscripto. Yo Ajá. estaba en el destructor Pi y bueno, el momento, el 2 de abril, o sea, en fecha de hoy más o menos, comparación, nosotros un día como hoy estábamos en Puerto Belgrano, habíamos venido de una navegación, porque el buque siempre estaba operativo y siempre nos prometían que veníamos unas vacaciones. Y bueno, eh,
me acuerdo que en una fecha como hoy, así, nos pusieron en aviso al barco y que no nos podíamos alejar de Bahía Blanca porque el buque podía zarpar. A muchos nos buscaron en Bahía porque habíamos dado direcciones para que en caso que no estuviéramos ahí, nos ubicaran. ¿Y vos cuánto hace que estabas haciendo el servicio militar para Y ya ahí hacía como 12 meses, ya 2 meses más y me iba de baja. Sí, sí, sí. ¿Y siempre habías hecho el servicio en el mismo barco? Y yo tuve 2 meses de instrucción en Campo Sarmiento. Ajá. Después fuimos unos 15 conscriptos al barco, que cada 2 meses van sumando gente. Y bueno, a mí me tocó en el Destructor Pi. Es un barco, ¿cómo es ese barco? ¿Es un barco grande? Sí, es un barco grande, tiene como 130 metros de grande. La primera sensación cuando subí arriba era medio como que me ahogaba, porque caminar adentro de un barco es todo muy estrecho, muy medido, así que, pero bueno, ¿Y vos de barcos? nada, Una idea. nada. Claro. Aparte después me hacía mal la navegación, Ujú. pero bueno, tenía que, tenía que lidiar con todo eso. A muchos le hacen mal la navegación. En esa fecha, bueno, estábamos en aviso, el barco, y bueno, yo me acuerdo que llegué a la noche de Punta Alta, y cuando llegué me llamó la atención que había mucha gente en los pasillos durmiendo en el piso, como que había gente agregada que no alcanzaba las camas, pero eh, no sabíamos nada, nosotros no sabíamos qué pasaba. Así que bueno, ni bien salimos de navegación, ahí nos dimos cuenta que había un preparativo porque empezábamos a cubrir puestos de combate, abandono del buque, hasta había un capellán que daba misa. Era todo medio, es raro, Distinto. pero había una leve tensión porque nos exigían que tuviéramos permanentemente una bolsita con ropa seca, el salvavidas a mano y una botellita de agua, por si había que hacer abandono de buque o alguna cosa así. Este, bueno, eso fue el 27, 28 de marzo. Eh, Así que bueno, las navegaciones son duras en el mar argentino, son muy cansadoras porque el barco tiene muchos pisos, hay que subir, bajar, subir. Es cansador el barco. Y a veces cuando se duerme, el barco se mueve. Las guardias, uno termina a las 4 de la mañana la guardia, a las 7 tiene que estar firme cuando tocan Diana, tiene que estar en formación. O sea, es un horario muy, muy exigente que tienen. Lo más lindo del 2 de abril fue que, bueno, el comandante nos reunió en el comedor del barco. Que estaban navegando. Estábamos navegando y ya estábamos ahí. Y bueno, y nos dijo, quiero felicitarlos, ya son parte de la historia, hemos recuperado Malvinas. La verdad que es lo más emocionante que nos dijo, ¿no? Me parece que todos volábamos de contento, fue emocionante. Bueno, eso fue lo más lindo. Después se escuchaban mucho las canciones de Malvina. eh, eh, y bueno, y después teníamos televisor adentro del barco. Veíamos que la cosa podía cambiar, porque veíamos que se estaban alistando. Así que bueno, cuando se fue arrimando la flota, bueno, nosotros en esos días se tomó Malvinas en el operativo Rosario,
y vinimos una escapada acá a Puerto Belgrano a cargar los buques con armamento, todo eso, y enseguida volvimos para la zona de las 200 millas. ¿El barco de ustedes navegaba solo o iba en la flota con otros? Eh, sí, navegaba, a veces estaba el portaaviones, en realidad estaba en el grupo del portaaviones, pero había momentos que navegábamos solos, a veces estábamos acompañados. Nosotros siempre arriba del barco sabíamos, era el comentario, estamos navegando con el portaaviones, pasa esto, ahí siempre estábamos al tanto de todo. Bueno, cuando se empezó a arrimar la flota, llegó el momento que se acercó tanto que, bueno, el comandante nos reunió en la proa del barco y, y nos dijo, a partir de este momento navegaremos con la bandera de guerra. Les pido que me acompañen. Así que fue un momento también tenso, pero bueno, yo creo que miedo no sentí. Sentía esa sensación de incertidumbre, sí. Eh, Miedo no, pero había momentos de mucha tensión. Por ejemplo, cuando, por decir, hubo incendio con puesto de abandono, donde había que, si daban la orden, había que ir a la balsa y tirarse. ¿Los incendios provocados por qué? Los incendios se provocan por la gran actividad que hay dentro de las calderas. Es un buque que navegó, en realidad fue el buque que más navegó, el Destructor Pi. En un párrafo en toponimia de Comodoro Pi, un pueblito, habla justo a qué se debe el nombre, Comodoro Pi, y justo en ese párrafo habla un resumen de la actividad del Destructor Pi en, en las operaciones de Malvinas. Y en realidad, cuando encontré eso, fue reconfortante, porque explicarles a otro todo lo que pasamos, la actividad que tuvimos, el cansancio que tuvimos, no se puede explicar. Hay gente que, eh, bueno, ahí está la firma de que, este, para mí el mejor reconocimiento ahí, toponimia Comodoro Pi, ahí hay un resumen donde pone toda la actividad del barco. Pero vos tenés en la memoria, podés reconstruir toda esa actividad que tuvieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron en participar? Vos me decís que salieron antes del 2 de abril. Sí, navegamos ¿Cuándo durante regresaron? toda la guerra, Durante incluso después que terminó la guerra, estuvimos acompañando al Canberra, algunos buques que traían los prisioneros, así que actividad de navegación muchísima. Y bueno, hubo en algún momento, por ejemplo, que se rompió el barco, íbamos a Puerto Madryn 2 días, lo arreglaban y salíamos de vuelta a navegar. ¿Y qué función tenía la navegación de Sea, su barco? el comandante del PI, Miqueley, cuando nos fuimos de baja, el último día, nos había contado que a él había estado haciendo cursos en Inglaterra contra submarinos. O sea, que era una persona que estaba preparada para todo lo que aconteció. Eh, Así que bueno, los operativos que hacía el PI era eh, siempre estar dispuesto si, por ejemplo, en el caso de cuando lo atacaron al, no me acuerdo el barco, que bueno, fuimos a socorrerlo, ya me voy a acordar. O sea, donde había que estar, ¿Americano? no, 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 no. no, un barquito más Ah, chico. ujú. Este, bueno, estábamos siempre dispuestos y en operativo, siempre buscando el submarino, porque la situación, yo lo viví así, que estábamos buscando el submarino. Hubo
muchas horas que en ese párrafo que yo le decía de toponimia de Comodoro Pi, dice que fue el buque con mayor cantidad de horas de navegación en situación de combate de este conflicto. A veces, qué sé yo, eran las 10 de la noche y sonaba la alarma y capaz que estábamos hasta las 3 de la mañana cubriendo puestos de combate, porque estaban buscando el submarino, podía estar ahí, no sé, y a veces, yo me acuerdo que a veces nos daban el permiso de ir a recostarnos vestido con todo el equipo de la muda, todo listo para enseguida cubrir, porque estábamos en una zona de mucha actividad, andaban los submarinos. Y bueno, así se iban dando los días, así que tuvimos mucha incertidumbre, porque uno nunca sabe lo que podía pasar. Claro. Te hago una pregunta sobre la gente que iba en el barco. ¿La mayoría eran conscriptos o también había gente de la armada, digamos, Claro. militares de No, carrera? generalmente la Armada tiene todo personal idóneo, con Ujú. cursos Claro. para los que son los que están en las torres, todo gente preparada, de arma submarino. Los únicos que no teníamos curso, eran los colimbas, Claro. nosotros. ¿Y cuántos éramos? Y éramos 50 a 60 o 70, Ajá. porque el barco tenía como 330 personal, Ajá. así que hacíamos el trabajo que en mi caso yo estaba en la división Sol. Es una división que pertenecía a contaduría. Contaduría ahí maneja todo lo que es víveres, mozos, los gastos del barco, los movimientos. Y bueno, en uno de esos trabajos yo estaba de mozo en camareta de cabo principales. Eran 43 cabos principales. A veces entregaba víveres, cubría guardias en la camareta, siempre con mucha actividad. Y cuando tenía que cubrir puestos de combate, en un primer momento cubrí puesto de combate en la Torre 2. Y bueno, en realidad era estresante porque era algo de 2 por 2, no, o menos, 1,5 por 1,5, éramos 4, una tensión con el movimiento de las vainas, los plomos, el traqueteo de las máquinas que sacan y ponen bala. Así que yo le pedí a Casás, que era un cabo principal, que si me podía cambiar de lugar, porque no me gustaba. Dice, bueno, dice, yo te cambio, dice, pero te mando a un lugar peor. Bueno, le digo, vos cambiame. Así que dice, bueno, cubrís incendio. Incendio eh, me tocó en la parte, la caldera de atrás de popa. Recuerdo que en una ocasión, en realidad, había gente de avería cubriendo conmigo y yo con un matafuego grande. Y me acuerdo que sonó la alarma y vino un oficial, no, un guardia marina, pelirrojo, siempre me acuerdo. Venía corriendo y se metió adentro del tambucho a la caldera. Y le decía, abrirle la palanca, el submarino. Yo me acerqué porque estaba a 3 metros mío y la curiosidad, ¿qué pasaba? Siempre la curiosidad teníamos, ¿qué pasaba? Abrirle la palanca al submarino. Bueno, parece ser que ellos usan vapor recalentado para darle más velocidad. El barco parecía que iba a volar de la velocidad que había tomado. Así que por el parlante nos decían, agárrense, navegamos en zigzag, en situación de mucho estrés, mucho estrés. Así que bueno, esa sensación, eso lo viví porque justamente cuando me cambiaron de puesto de combate, vi el movimiento ese. Después, yo estaba, al estar en contaduría, por ejemplo, cuando salimos a navegar, incorporaron el helicóptero.
el helicóptero siempre estaba arriba el hangar para helicóptero, pero nunca habíamos visto el helicóptero. Cuando comenzó la guerra de Malvinas, llegó Jorge Rauge, un piloto de helicóptero. Y recuerdo que de contaduría me dijeron, esté atento, si quiere tomar un café, mate. Así que bueno, Jorge Rauge era un piloto y bueno, ahí hemos charlado muchas veces así en la camareta, tomado mate, una persona muy, muy buena, siempre con ropas overall, hasta yo creía que era, siempre creí que era un profesional, qué sé yo, que fumigaba, alguna cosa así, lo habían, eh, lo habían traído para la guerra. No, 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 Rauge era un militar de carrera, era. Ujú. Así que bueno, eh, lo de Rauge era navegar, patrullar y patrullar, porque él teníamos la ventaja con las patrullas de él que extendía la zona de búsqueda del submarino. Entonces la sorpresa para nosotros no iba a ser tan fácil. Así que bueno, todo mucha actividad en el barco. Y bueno, gracias a Dios salimos ilesos. Hemos, hemos tenido incendios a bordo, situaciones de estrés con aviones Harrier que venían a la posición a atacarnos y de repente cambiaban de rumbo. Todo eso lo vivimos en O sea, el escenario que vos veías, digamos, era un escenario de guerra. Sí, sí, en realidad nosotros adentro del barco es como si estuviéramos dentro como adentro de un edificio. Claro. Los que por ahí podían ver más eran los que estaban en las torres, tenían otra visión ellos. Nosotros, lo que ellos veían no lo veíamos nosotros. Estábamos más, no sé, resguardados, no sé, pero estábamos en otro lugar. Por eso que cada historia, yo estoy seguro que de las 330 historias que cuenta el PI, ninguna es igual a la otra. Claro. Claro, cada uno tuvo su... Sí, sí, está clarísimo que cada uno lo vio de una forma, lo vivió de una forma. ¿Y cómo era la relación con tus jefes? No, los oficiales de Marina, una maravilla. Los oficiales, sobre todo, siempre digo los guardiamarinas, Ujú. eran muchachos recién ingresados, muy educados, eh, muy disciplinados, nada para reprocharle. Es muy exigente la Armada con todo eso, pero mucho respeto, mucha educación, así que en eso siempre agradezco el buen trato que recibí de la Armada, así que eso lo voy a valorar siempre. Jorge, mientras vos estabas en el barco, vos estuviste mucho tiempo en el mar, ¿tenías algún tipo de comunicación con tu familia? Eh, ¿Qué sabía tu familia de dónde estabas? ¿Sabían algo? ¿Tus padres, tus hermanos? Tu hermana, va, porque tu hermano era chiquito, pero tu Claro, hermano. lo que pasa en esa época, por carta era. Ujú. Nos escribíamos cartas, muy pocas cartas. eh, en un momento cuando hundieron el crucero, mi vieja se desesperó y llamó, no sé, a alguna parte preguntando por mí y bueno, y le preguntaron, señora, ¿su hija en dónde estaba? Y en el destructor Pi. Y bueno, era el Belgrano el que habían hundido. Era la sensación de mi vieja y la ignorancia de, El miedo, claro. claro, de todo lo que estaba viviendo. Vaya a saber cómo lo veía ella. Así que, sí, sí. ¿Y, No, y las cartas, cómo? yo no, en realidad, en 2 meses que duró esto, no había muchas cartas, porque yo los había visto a mis viejos
Y bueno, no fue todo tan rápido que me parece que alguna carta que otra, sí, pudo haber alguna carta, sí, pero no mucha, ¿eh? No, fue todo tan rápido. Llegaban las cartas que se mandaban porque ¿Quién te escribía? en ¿Quién te escribía? mi vieja, por ahí alguna, sí, alguna inquietud. Después recibí algunas cartitas así de algún chico de una escuela. Ujú, me llegaban esas cartas. Sí, lástima que no las conservé. Este, el pibe era de Segismondi, era justo el hijo de un amigo. Los papás tuvieron la buena idea de escribir una cartita. O sea, en ese momento ya había un gesto muy grande de la gente Ujú. hacia todos los conscriptos, los soldados. Eh, la canción siempre estaba en el buque, la canción de Malvinas. Un soldado es un hermano. Ujú. eh, en ese aspecto sí, estábamos contenidos, sí. Estaban acompañados. Sí. El caso que yo decía Sobral, cuando hay un piloto que se eyecta en el mar, lo mandan a Sobral al rescate, que bueno, esa es la misión de la Armada. El deber es rescatarlo, no importa los peligros que se corren, el deber es rescatarlo. Y en esa situación lo atacan a Sobral y nosotros, el PI, llegamos a localizarlo y llegamos hasta el lugar donde estaba el Sobral. Y bueno, ahí nos quedamos como garante cubriendo puestos de combate, mientras venían otros barcos a rescatar las personas que habían fallecido. Del mismo barco se armó una lancha con personal, fueron a ver qué necesitaban, al rescate, ¿no? Ujú. Este, no podíamos sacar fotos sobre el Sobral. eh, eh, Nos hicieron eh, eh, posicionarnos en saludo de respeto, eh, porque ahí había caídos. Incluso entre ellos, que son una gran familia, la Armada, había un oficial que falleció ahí. Había estado en el PI, lo habían mandado de pase al Sobral. Así que entre ellos, que son una gran familia, lo sentían. eh, Y vos decías recién que no podían sacar fotos. Si se sacaban fotos, ¿quiénes tenían cámara de fotos? y había, pero estaba prohibido. ¿Vos tenías cámara? Yo tenía cámara de Ajá, ¿y sacar sacaste fotos. fotos? Y viste, estaba prohibido sacar fotos. Pero algunas sacaste, tal Y vez. viste, el Sobral, Tal vez no en el Sobral, pero en otras circunstancias y sacaste. bueno, viste, pero no se podía, era algo que no se debía. Y en aquella época las cámaras de sacar fotos daban lástima, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que tiene fotos, ¿no? De su experiencia ahí, sacada a escondidas o no, pero te preguntaba si sacaban fotos tus compañeros. Sí, siempre está esa picardía Ujú. de eh, más con la foto, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, lo importante ahí fue que el compromiso con el rescate del Sobral, eh, este, todo el mundo estaba expuesto a un segundo ataque ahí, así que ¿Eso fue antes del Belgrano o después? el Sobral fue antes, Ajá. me parece que fue antes, sí. Y del 1 de mayo del Belgrano, ¿cómo se enteraron? ¿Ustedes estaban cerca? ¿Dónde estaban? No, lo que pasa que el Belgrano estaba de las 200 millas hacia el sur Ujú. y nosotros creo que estábamos haciendo operaciones dentro de las 200 millas, pero al norte. Estábamos con otros buques, siempre buscando submarino bueno, lo del Belgrano, sé que estaban algunos buques como Seguí, algunos. ¿Y cómo se enteraron ustedes del hundimiento? No, nosotros teníamos información instantánea y enseguida se corría el comentario. Hundieron a Belgrano.
Incluso había un televisor que estaba las 24 horas en el comedor prendido. No había... ¿Te acordás vos de ese día de cómo fue, cómo les pegó, digamos, el Sí, sí, incremento de fue barco, ¿no? un golpe duro, porque bueno, yo hasta ahí pensé que los buques son compartimientos así cerrados, que si pega un impacto, hay lugares donde no entra agua. Hasta ahí, yo para mí era imposible hundir un barco, pero ahí me di cuenta lo- Claro. la situación en que estábamos, ¿no? Era peligrosa, porque bueno, el destructor cuando encuentra al submarino, la única salida que tiene es ir y posicionarse arriba y tratar de atacarlo. Ujú. De eso de correr no existe en el Claro. destructor. Y bueno, mucha atención. Pero bueno, yo creo que eh, estrés, sí, debemos tener estrés, pero no sé, siempre tuve la sensación de que no. Me salió estrés en unos dibujos que yo nunca lo acepté como, pero bueno, inconscientemente se ve que se O sea, te manifiesta. referís a ese estrés postraumático. Claro, sí, sí, sí. En los dibujos que uno hace. Ujú. Este, pero bueno, Vos no lo percibís, ¿eh? vos no lo sentías, no lo No, nunca lo sentía, nunca pensé porque es inconsciente. claro. Sí. Después, bueno, las fantasías de todo. Siempre cuando es el 2 de abril y se vuelcan, ¿viste? Es un momento que trae mucho recuerdo, ¿viste? Y a veces, por ahí, no digo que no haya alguna fantasía en los pensamientos de uno, pero, ¿A este, qué te referís con eso de fantasía? no, qué sé yo, eh, no sé, no te sabría explicarlo, ¿viste? Pero siempre tratamos, yo creo que tratamos siempre tratamos de buscar reconocimiento, ¿viste? Ujú. Reconocimiento. Y yo te digo, el único momento que conseguí el reconocimiento es cuando leí Toponimia de Comodoro Pi. Ahí estaba, en esa frase estaba el agradecimiento, estaba la satisfacción. Porque después, para la Armada es todo un deber. Eso no es como nosotros que queremos protagonismo, eh, me quemé o con vapor, todas esas cosas que son cosas que uno eh, no son fantasía, pero nos hacen sentir eh, importante o algo Tu así. tarea fue importante. ¿Eh? Que tu tarea fue importante, que tuvo valor. Sí, sí, no teníamos escapatoria, pero yo creo que sí. Cuando el comandante dijo, este, les pido que me acompañen, me parece que ahí eh, la humildad que tuvo para seguirlo. Yo creo que sabía manejar las emociones de la gente, porque siempre es muy altruista, las charlas, este, las charlas de ellos no son de agresividad, son de cumplir con el deber. de- y nosotros estamos ahí buscando protagonismo, reconocimiento. Este, vos donde estuviste, hemos sentido la respuesta y no poder contestar esa pregunta, porque había otros que preguntaban, ¿y ustedes dónde estuvieron? Como menoscabando nuestra actividad. Yo cuando encontré eso, listo, es como que un desahogo, tenía una respuesta. Y siempre digo, en toponimia de Comodoro Pi, hay un resumen que nos da la gratitud a todos los que estuvimos en el PI. Así que, sí, sí, muchas emociones, mucho cansancio. Los buques tienen muchos niveles, subir, bajar, subir, bajar. ¿Y qué momento se enteraron? ¿Cómo se enteraron ustedes del final de la guerra, de la rendición?
¿Cómo fue ese momento? Sí, estábamos al tanto de todo ahí con la televisión. Sí. Sí, sí. ¿Los enteraban por la Sí, televisión? sí, por la televisión, cómo iba todo, más o menos. Sabíamos que había una acción psicológica sobre los mensajes de la televisión, eso lo sabíamos. Y bueno, cuando se dio la rendición en la isla, y bueno, lo supimos. ¿Y cómo fue el ánimo de la gente, del barco? Sí, yo creo que yo no sé, yo tenía la sensación que quería que se termine eso, ¿no? No sé, una salida rápida es muy cansador, muy cansador, muy cansador. ¿Fue un alivio para vos? Sí, no nos gustó, pero bueno, imagínate, saber que se termina y que te vas a casa, es lindo, pero bueno, eh, la derrota es compartida, porque estábamos dentro de las 200 millas, es compartida con todos los veteranos. Pero bueno, yo creo que a mí me gustó mucho la frase de Galtieri cuando dijo, si quieren venir que vengan, los estaremos esperando. Me gustó. Después, bueno, había que estar ahí, ¿Por ¿no? qué te gustó? Me gustó porque, no sé, uno siempre lo veo a los ingleses como con exageración de poder, atropellar, y yo creo que hay eh, un límite, como hablamos de un Goliat contra una persona, hay un límite para faltarle el respeto a las personas, y yo creo que lamentablemente que eh, cosas así, ¿no? Uno se le disparan los pensamientos y no lo acepta. Yo, ¿Y vos tenías esa idea de los ingleses previamente a la guerra, de, bueno, de esta actitud, digamos, como lo describías vos recién, antes de la guerra, vos sabías, digamos, la historia de un poco del imperialismo inglés? sí, 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 he sido lector, sí, sí. Después, con los años, me acerqué a una biblioteca y bueno, ahí se me abrió la cabeza, ahí iba a leer lo que yo quería. No, no es que buscaba de los ingleses, pero he leído de todo, Ujú. desde psicología, sincronicidad, que me encanta. Me encanta la frase de Chopra, que dice que cada persona es portadora de un mensaje de sincronicidad. Dice que debemos estar atentos cuando estamos con alguien charlando, ya sea en la calle, porque siempre hay un mensaje escondido. Está en uno el conocimiento que tenga en poder descifrarlo. Pero bueno, ahí es un poquito, a veces un alivio, ¿no? Ver que hay algunas cositas que son un poquito más elevadas, Ujú. este, con alguna suerte de poder entenderlas o verlas. Entonces, bueno, Jorge, terminó la guerra y ustedes cuánto tiempo más estuvieron navegando, qué tareas, una vez dada la rendición, ¿a qué se dedicó el Comodoro Pi? claro, cuando terminó la guerra, allí, lo que necesitaba el barco, descanso, y me parece que ya después no sé si salió alguna vez, una o dos veces más a navegar, así tengo entendido, después ya lo dieron de baja. No, no, pero digo ustedes, la tripulación que estaban perdón, en junio, cuando termina la guerra, el 14 de junio, ¿cuánto tiempo más se extiende sus tareas, ¿no? Vos me habías dicho que acompañaron a los A barcos Canberra, sí, sí, a Madrid, mineros. porque en realidad el barco en los barcos rendirse no existe, pero bueno, como decíamos, acompañar era todo. Así que nos tocó acompañar eh, en los últimos momentos a esos buques, y después, bueno, ya llegamos a puerto y bueno, Llegaron a Puerto Belgrano. a Puerto Belgrano. Bueno, ¿y cómo fue ese regreso? ¿Con quién te encontraste? ¿Quién te fue a Bueno, esperar? ¿Tu familia?
Bueno, ahí ya cuando me fui a mi pueblo, O sea, vos llegaste a Puerto Belgrano y te fuiste solo a Regueira. sí, sí, nos dieron, me acuerdo, unos días, sí, no sé si 2 o 3 días, después hasta que se diera la baja. Y ya estábamos ahí nosotros para irnos de baja. Este, yo cuando llegué a Darreira, lo único que me acuerdo de una vecina que tengo enfrente, oh, Jorgito, con un cariño me abrazó, pero después la otra gente no estuvo a la altura de lo que fue la guerra de Malvinas. No entendieron, no, fue algo terrible. Son 2 meses y pico que mucha actividad, mucha. Pero bueno, Y llegaste al pueblo, te encontraste con esa vecina. no, y explicar que había estado en la guerra de Malvinas, no había garantías de nada. Hasta que no nos hicieron veteranos de Malvinas, con todo lo que es el Ministerio de Defensa, que era veterano. Nosotros teníamos, cuando bajamos del barco, cuando nos dieron de baja, nos dieron un papel donde decía que habíamos estado en las 200 millas y estuvimos en operaciones de combate, y nada más. Un certificado, ¿qué era ese papel? Un certificado, Un un certificado. certificado. ¿Vos lo tenés ese papel? ¿Lo guardaste? He sacado fotocopia y podría estar, porque siempre le vuelve a sacar fotocopia. Tiene que haber. Este, decía así, ante la autoridad de que lo soliciten, eh, que estuvo en operaciones de combate. Pero es una carta muy original y para todos los veteranos que estuvimos en el barco, nos dieron. Pero no nos sirvió de nada, aparte, viste, a veces esa ansiedad por querer explicar algo y ¿Vos querías contar a tu familia lo que sí, había pasado y viste, te preguntaban? por ahí, viste, sí, pero ya te digo, hasta que no nos dieron el Ministerio de Defensa el título de veterano. ¿Y eso cuándo fue? Y eso fue allá en el 93, por ahí empezó, 94, por ahí empezaban recién, ahí había Te mucho. pasaron un montón de años. Sí, sí. ¿Cómo fue? Entre el 82. No, es un vacío terrible, no podías explicar, como decíamos, eso vivido, ¿no? Esa actitud. ¿No podías porque vos no podías o porque no te querían escuchar? No, yo creo que hay ignorancia o a veces desmerecer las cosas del otro. Este, bueno, el Ministerio de Defensa, yo me acuerdo que cuando nos acercamos en el hospital a una revisación, éramos de la reguera como 6 o 7. Bueno, eh, esa sensación de decir, yo estuve pero entre los mismos compañeros no tenía valor decir yo estuve. Tenía que estar certificado el Ministerio de Defensa y todo lo que pedía. Era el único que te garantizaba. Lo demás era como decir, decir, decir y, viste, Eh, no sé si no, la gente hasta que no fuimos veteranos de Malvinas, este, eh, podíamos mentir también, podíamos decir que estuvimos y no estuvimos, porque ¿quién comprueba eso? Y la mentira es grande también a veces. Así que bueno, el Ministerio de Defensa se encarga de poner las cosas en su lugar. ¿Qué cambia a partir de eso? Viste, aquel que busca un poco de reconocimiento, la verdad, es que como que buscas una claridad, porque vos tenés la idea de patria, de cumplir con el deber, de un montón de cosas que necesitas un poquito de justicia para confirmar de que vale la pena lo que se lo que se propone la gente hacer para bien.
Claro. ¿Y en qué momento te parece que esa justicia llegó, no? Sí, yo cuando a mí, el peor momento, siempre digo, a mí me salvó el barco, en el peor momento, porque yo me había ido del ferrocarril. Tuve una actitud de joven, en la época de Alfonsín. Alfonsín inspiraba acciones, valores, y bueno, yo me acuerdo que me fui del ferrocarril y afuera eh, me fue mal, pero contento con la experiencia vivida. ¿En qué momento ingresaste al ferrocarril vos? Yo vine en el 82, en el 84, en el ¿Te 84. presentaste vos como... Mi viejo siempre me decía, dice, dale, entrá, dice, entrá, si vos después no querés, no te gusta, qué sé yo, eh, bueno, y entré, me acuerdo que entré en el galpón de máquina, después estuve un año ahí y hice un curso maquinista. Bueno, ya andaba para todos lados, no me sentía, no estaba nunca en mi casa, no tenía un lugar fijo. Capaz que estaba con una chica en el cine y a las 10 de la noche vení que tenés que ir a cumplir un servicio. Cosas así, bueno, sí, son cosas que uno hoy no lo haría, hoy me hubiese quedado tranquilo en el ferrocarril. Sí, sí, yo siempre digo, el Estado es el único que tiene recursos infinitos y que tarde, mal o bien, te paga, te cumple. Afuera es terrible. ¿Y cómo fue afuera después? Conseguir No, trabajo, siendo veterano, ¿no? claro. ¿Te afectó Bueno, eso? yo había, digo, un término feo, pateado el trabajo de ferrocarril, porque hoy decimos tener un trabajo es importante, con lo que cuesta hacer un trabajo, ¿no? Pero bueno, tuve una actitud de hacer un cambio en mi vida. Bueno, tuve una experiencia que me gustó, trabajé, me acuerdo que me fui a una salina, a San Antonio Este. Ujú. Bueno, caí en una empresa que no pagaba a nadie, eran un grupo de gente que no cumplía. Y bueno, ahí vi todo, vi barcos que venían a cargar la sal y no la cargaban porque no pagaban. Es como que se me abrió la cabeza, digo, no es como uno ve. Por eso te decía que valoraba después el ferrocarril, decía, bueno, si a fin de mes te pagan, todas esas cosas. Afuera es incierto, es incierto. Yo veía empresas, por ejemplo, tipos que llegaban con un Mercedes ahí, lo metían en la laguna, una, llamando la atención, haciéndose los importantes y no pagaban. Lo he visto eso, que Claro. ¿Y a vos el hecho de ser veterano te complicó algo para conseguir trabajo después del en un ferrocarril? primer momento, cuando fui al ferrocarril, fui con el certificado y bueno, estuve en 11 ahí y medio como que no, con el certificado todo no querían aceptarlo. Ujú. Me acuerdo que no me paqué así, pero algo dije que, este, y bueno, y ahí me abrieron las puertas, el ferrocarril, pero no era todo, no, y en esa época no estábamos ni reconocidos. Claro. No, no existíamos. Y el Ministerio de Defensa es el que tiene, las instituciones son las que confirman y uno a veces las basurea las instituciones, pero las instituciones no se tocan, siempre hay gente trabajando para bien en todo tipo de institución y así, ¿viste? Lo que pasa es que uno se tiene que golpear y bueno, la libertad, sí, sí, es dura a veces, ¿no? Ujú.
a veces no son las cosas como uno piensa, pero bueno. ¿Y vos formaste familia, después te volviste de Malvinas? No, mira, yo me había hecho de novio en Madrid con una chica, cuando bajábamos del barco. ¿Ah, sí? Cuando terminó la guerra, la fui a ver. este, ¿Pero la tenías esa novia de antes de la guerra o la conociste? no, la conocí ahí. Ah, mira. Sí, la otra chica no se había roto, bueno, y llegué a ir un día fui a la casa y el papá era militar, no lo podía creer, de la Marina. Y bueno, me abrieron las puertas, estuve. Después con el ferrocarril se enfrió la relación. Se enfrió, yo salía con otra chica, ella salió con otro muchacho. Un día las cosas cambiaron, yo me fui del ferrocarril, este, y bueno, le contaba en la salina a un muchacho, dice, venite a madre en la casa, mi señora maestra, dice, la vas a ver. Le digo, no, capaz que la chica está casada, ¿no? Ujú. Bueno, fui, me insistió tanto que fui. Bueno, en ese momento que llego, iba a ver una amiga de ella yo para contactarla. Ella me había escrito una carta a Regueira hacía como una semana. Esas cosas esos contactos. Bueno, y justo tenía la relación media. eh, eh, el muchacho se había ido a estudiar y ella andaba mal en la relación. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué no viniste antes? El reproche, ¿y por qué no viniste antes? ¿Y por qué no viniste antes? Bueno, la cosa es que un día nos encontramos en una situación y bueno, eh, y justo estaban acá, fui a verla a la casa y me dice, sale el muchacho, me dice, ¿te vas o te saco yo? Y le digo, bueno, sácame vos. Así que ahí terminó la relación. Nos dimos unos buenos puñetazos y yo después le dije, ¿por qué no me dijiste que él volvió o que... ¿Y por qué no viniste antes? Bueno, hoy la tengo en el grupo de viuda, la chica, muy buena chica. ¿No? Pero son golpes que uno le pasa, ¿viste? Pero lo que rescato es lo buena que era la chica. Yo la sentía, pero eh, las relaciones a veces se enfrían cuando son distantes. Y bueno, y después, bueno, conocí una chica, tuve un hijo y no me quise casar porque la relación no me gustaba. ¿Y tu hijo cuántos años tiene? Hoy tiene 33 años, Ujú, Fernando. ujú. Y y bueno, lo crié, mis viejos me hicieron un lugar ahí para gambetear la situación. Así que trabaja en la municipalidad. ¿Y con tu hijo hablas de tu experiencia de Malvinas? Muchas veces no ha querido, yo siempre lo he dejado en ese aspecto, no, nunca. Así que me acuerdo que iba a una escuela donde él iba y él medio como que se sentía mal escuchar al papá, porque eran charlas, algunas charlitas y así que siempre las cosas que, por ejemplo, la política, no lo crié, no lo formé escuchando política, él en eso está la mente clarísima, en blanco, no sufre por eso. Lo que no me gustó enseñar, no lo enseñé. Y bueno, es feliz con su trabajo y es un buen muchacho, y así que Está bien. ¿Y vos dónde vivís hoy? hoy estoy en San Blas, en Bahía San Blas. Bueno, allá estoy en una biblioteca que, bueno, ¿Trabajás en la biblioteca? no, estoy en la comisión. Ah, sí. Siempre estuve en las comisiones de jardín, de la Escuela 7 de Regueira, fui presidente de la cooperadora. Todos los años que mi hijo pasó por ahí estuve acompañando al jardín Mm. y a la Escuela 7. Y después, un día, cuando yo vine en una situación rara, con el trabajo a veces no lo encontraba, mi hermana me vio
me vio que necesitaba algo y me dice un día, dice, te anoté en la biblioteca con las chicas ya para que les des una mano. Y, bueno, yo me enojé, pero cuando llegué a la biblioteca ya, empecé a tomar mate, a mirar libros, me fui, me fueron llevando un montón de libros. Así que viví una cosa extraordinaria en la biblioteca. Desde ahí, las bibliotecas las apoyo, las quiero. Así que estoy en un grupo ahí en San Blas, con un grupo que trabajamos mucho con la biblioteca. Y después estoy en un grupo ahora hace unos 4 meses a Newcon. Tenía una amiga que me empezó a hablar de Newcon y fui de chusma a mirar y bueno, me invitaron a jugar y ya ahí digo, acá me tengo que quedar hasta que tenga 100 años. Sí, Muy bien. sí, aparte hay mucha actividad social, buena gente. La verdad que es un deporte que para la gente de entrada en edad es una escapada, porque la verdad que la gente a veces no sabe cómo salir de... Es que la libertad no es fácil. Hay gente que no le encuentra la salida a la libertad. Hay gente que me parece que se forma más porque ya tiene formados los grupos, los trabajos, va para acá, pero hay gente que por ahí se aísla y no sabe cómo entrar a la... Y esos grupos, yo creo que es un fenómeno mundial que le va a dar a la gente mayor movilidad, salud, otra visión de la vida. Eso es extraordinario. Qué bueno. ¿Y el centro de veteranos, cómo participás? ¿Desde cuándo? Si es que participás. Ajá. Bueno, nosotros el 2 de abril siempre lo hacemos hay un pueblito que es en Villa Iri, que siempre nos reunimos ahí, somos unos 6, 7, vienen del crucero Belgrano, otros muchachos que estuvieron allá, hay un doctor en Darreira también, que es veterano, así que siempre tratamos del 2 de abril de estar agrupados ahí en esa fiestita, Ujú, y después, bueno, las charlas, hemos tenido charlas, algunas charlas, pero yo no muchas, ujú. muchas no, pero sí, sí, uno... Pero del centro de veteranos de acá de Bahía De acá sí, con participás. los muchachos, por ejemplo, me han invitado hace muchos años. Fuimos una vez a jugar básquet a La Plata Ajá, y yo los acompañé. Y bueno, acá son terribles los jugadores de básquet. Se trajeron el premio, ujú. así que la pasamos re bien y me quedó una amistad con muchos porque hay muchos que no conocía, son de otra fuerza. Claro. La muchachada muy buena, nos divertimos, así que hoy por hoy estoy en el grupo con ellos, Ujú, en como socio, ujú. así que muchos no los veo, ellos acá sí tienen mucha actividad en Bahía Blanca. Claro, vos no estás en Bahía. Sí, el caso es Nilo Nava, Ujú, Nilo que es sí, todo un referente. Nilo ha estado en San Blas en ujú, las competencias que han hecho allá de una carrera de natación y bueno, lo conozco, Nilo del crucero, ujú. así que es un personaje extraordinario. Conozco mucha gente, sí, sí, mucha buena gente, sí, sí. Nunca fuiste a Malvinas, ¿no? Después. No, a mí nunca me invitaron y bueno, también sé que si somos tantos no hay lugar para... ¿Y te gustaría ir? Y podría ser, sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, no es algo que no me guste, pero bueno, yo la viví desde el mar. Yo siento eh, que Malvinas no es ahí, sigue 200 millas. Ujú. Y Argentina no termina ahí cuando empieza el mar, termina en las 200 millas. Hay algo ahí que la gente no lo interpreta, porque en un primer momento muchos nos dijeron, dice, pero si ustedes no estuvieron en Malvinas. Estuvimos en la plataforma, en el mar, ¿no? Los recursos que hay ahí marítimos, impresionante. Y bueno,
es parte de Malvinas el mar. Bueno, no, yo en ese aspecto no me dolía porque me daba cuenta que no interpretaban la labor en el mar. Pero sí me sentía tan importante como ellos. Sí, sí. Sí, 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 tal cual, sí. Esperemos que algún día se cambien las cosas, ¿no? Porque hoy, como está el mundo, ¿no? Hoy estamos ante unas experiencias que vos decís, con toda la capacidad que tiene el humano, que surjan estas cosas que surgen, ¿no? ¿A qué te referís? Que no hay estabilidad con las guerras que hay en Europa. Ya, las guerras, ¿Eh? de las guerras. Las guerras. Este, es- ¿Cuál te eh, parece a vos que sería el modo para poder recuperar Malvinas? y la conciencia, ¿no? Porque las Naciones Unidas sabemos que hay un argumento, pero se actúa de otra manera. Y bueno, hay países muy poderosos que le, le tienen pisado la cabeza a todo, hacen lo que quieren, y bueno, este, algún día se tendrá que ver que no están así, y bueno, corremos el peligro de que un otro loco no acepte las reglas que imponen otros, ¿no? Porque el humano, terminamos diciendo, a veces el más chiquito enfrenta al más grande, no por lo grande, por las ideas, uno siempre busca la justicia, que las cosas funcionen. Pero bueno, el mundo es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, no sé si nos querés contar algo más, Me, alguna otra cosa me que gustaría saber los tiempos nomás. son 12 menos 10. Ah, Si alguna cosa que haya quedado en el tintero, que vos quieras compartirnos. yo creo, bueno, Mensaje final para cerrar bueno, esta. quiero agradecer a la universidad que me invitó a dar testimonio y valorizar lo que es la causa de Malvinas, porque todos lo llevamos adentro y bueno, y esperemos que algún día podamos de vuelta izar la bandera y que reconozcan los otros países, porque hoy más que nunca se ve que los intereses que hay sobre los territorios no eran pavadas, como lo veía uno antes, ¿no? No, por eso se pertrechan hay muchos intereses creados. Ojalá cambie con alguna situación de esta que les abra la cabeza y pueda ser un mundo más justo para todos, porque es así, ¿sí? Y el humano es como decíamos, no se arrodilla cuando hay algo que no es justo, no, este, no lo acepta. Así que bueno, muchas gracias por la invitación Gracias a vos. y bueno, y como decimos siempre, viva la patria y conservemos los que tenemos, cuidémoslo, porque es un patrimonio terrible que tenemos. Y bueno, lo demás se irá dando. Así, Gracias, Jorge. bueno, muchas gracias a ustedes.